Gustavo Calderón, nací hace 54 años en la ciudad de Guayaquil. Conocí la Compañía de Jesús cuando entré a ser alumno del Colegio Javier, en la misma ciudad en la que nací. Ahí cursé los 6 años y durante ese tiempo, realmente me sentí bastante atraído a un servicio apostólico que realizábamos con otros jóvenes y con algunos de los padres jesuitas que estaban allí en la zona del suburbio, particularmente ayudando a la obra Hogar de Cristo. Trabajábamos los días sábados trabajábamos como visitando las casas, ¿no? Viendo realmente qué familias realmente lo necesitaban, y en aquello pues se ve que se fue sembrando esa inquietud vocacional. Para cuando me gradué del colegio, no tuve la suficiente entereza para aceptar ese llamado, y bueno, me fui a la universidad. Como otras personas pues trabajé, tuve una enamorada, estuve realizando pues algunas actividades universitarias, políticas, pero la inquietud vocacional siguió, ¿no? Me licencié en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Católica de Guayaquil, y luego ya entré en un discernimiento ya más vocacional, que me costó hacerlo. Me ayudó el padre Alfonso Villalba, fundador del Colegio Javier, y bueno, poco a poco se fue dando, ¿no? Para mí fue crucial la visita de Juan Pablo II, pues por parte de la Universidad Católica me tocó organizar algunos de los encuentros, y uno de los últimos, y en un momento de una fogata, pensando mucho, meditando, se nos dijo que escribiéramos algo muy en lo profundo del corazón, ¿no? Y yo le decía al Señor Jesús que hasta ese momento yo peleaba en realidad por el tema de la vocación, y que si Él me quería sirviéndolo, pues abría por completo y disponía mi corazón, ¿no? Y la verdad es que desde ese rato las cosas se tornaron mucho más claras, mucho más tranquilas. Pude abrazar más esto que venía, con, por supuesto, pues los desafíos que los traen, ¿no? Pero fue ya una felicidad que vino desde dentro, y en septiembre de 1986 entré a la Compañía de Jesús. Tuve la primera parte de mi formación acá en Quito, también en Argentina, en Estados Unidos. He estado sirviendo en el Colegio Javier, primero desde la pastoral, luego como rector del colegio, y luego pasé a la formación, en la parte de la promoción vocacional y como delegado de formación, es decir, con jóvenes que pudieran pensar entrar al noviciado de la Compañía de Jesús, y también con los jóvenes que ya estando en las etapas de formación pues se los acompaña hasta la ordenación sacerdotal o las últimas etapas de formación con los hermanos y los escolares. Entonces esas han sido un poco mis actividades. He estado pues en la curia provincial, ayudando en la consulta, también algo en la corporación Sol Justicia, ¿no? Y desde el 14 de enero pues soy el provincial de los jesuitas aquí en esta provincia, pidiéndole pues al Señor y sobre todo a la Madre Dolorosa que me ilumine, que me acompañe, tratando de trabajar con otros, descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Pero para mí ese es un punto clave, ¿no? Y esto lo vengo conversando mucho además con Iván Escobar, acá en el Secretariado de Espiritualidad, y yo soy un convencido además de aquello, ¿no? Pero ha sido muy hermoso porque tuve también la oportunidad de participar en la Congregación General 36 y en la anterior. Y en la 35 pues sale inclusive un decreto sobre el tema de colaboración, ¿no? Que nos dio muchas luces y pautas para seguir adelante. Este es un tema que se viene en realidad pues pensando y trabajando desde antes, ¿no? Se trata finalmente de cuál es la iglesia en la que nosotros creemos y pensamos, ¿no? Nos abrió el Concilio Vaticano II un espacio de reflexión y de trabajo y de construcción conjunta, ¿no? De cuerpo apostólico muy hermoso. Pero aún hoy, en este momento, en el siglo XXI, puede ser que haya algunas personas que no creen en esta colaboración. Y la colaboración significa que todos somos colaboradores en una misma misión, que es la misión de Dios. Y en esa colaboración pues estamos los jesuitas, pero sobre todo lo compartimos y lo gozamos con los laicos, laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes del clero diocesano, ¿no? También puede haber gente que no son creyentes, y especialmente en culturas distintas a la de nuestra América Latina, ¿no? A veces
pensamos solamente en situaciones propias de aquí y no nos damos cuenta de que en muchas obras de la Compañía de Jesús hay personas que no propiamente creen en Jesús y sin embargo podemos trabajar. No hay un lenguaje del servicio y del amor y de la entrega desinteresada a los demás que nos permite hacerlo. Entonces, en el tema de la colaboración, y así lo pone la Congregación General 36, ¿no? Aparece en el decreto que habla sobre el gobierno, es decir, de cómo gobernar, y entre los puntos que nos dice está el de la colaboración. Entonces, yo creo firmemente en aquello. Voy de a poco pues construyendo. Mi primer equipo de personas pues es la consulta de provincia, en donde están los jesuitas, pero luego está toda esta curia provincial con sus diversas oficinas, está la comisión de ministerios, los delegados apostólicos y por supuesto tanta gente buena en las diversas obras. Entonces yo realmente pues creo y apuesto realmente por el tema de la colaboración. Bueno, la historia de Fe y Alegría es hermosa, ¿no? Realmente es algo hermoso la intuición que nace del Padre Velas, todo lo que se gesta en Venezuela e inmediatamente acá también en Ecuador, ¿no? Y lo podemos ver en los diversos lugares en donde están nuestros centros educativos. Fe y Alegría es una obra pues inmensa, indiscutiblemente, y como tú dices, la filosofía, la espiritualidad que está detrás de la educación popular que ofrecemos en una obra como Fe y Alegría, está completamente relacionada con la compañía. Es una obra de la Compañía de Jesús, eso es indiscutible. Por diversas razones, quizás la provincia, y aquí hablo más desde la realidad o el contexto nuestro, ¿no? No hemos apostado como quisiéramos, ¿no? Ha habido, sin embargo, a lo largo de los años, pues muchos jesuitas que de manera desinteresada y entregada pues han trabajado en ella, y hay que decir que ha habido momentos muy serios y muy difíciles, ¿no? Porque Ecuador era de los pocos países en donde el Estado no tenía una contribución sostenida para la obra como tal, y había que moverse y trabajar y hacer, y aún así teníamos los centros educativos que... Entonces, en ese sentido, la comunicación de la provincia y de la compañía en el Ecuador ha estado allí, pero ahora hay una mucho mayor cercanía, mucho más diálogo. Sabemos que es la Federación de Fe y Alegría y que hay una filosofía detrás, pero es una obra de la compañía. Entonces toda la espiritualidad de los jesuitas, la ignacianidad, la espiritualidad y la pedagogía ignaciana están debajo de las cosas que se hacen. La razón de ser, de llegar a estos jóvenes, a estos niños, a las familias, ¿no? A la oportunidad de que adultos también puedan formarse a través de IRFEYAL. Es decir, todo esto es parte de lo que estamos nosotros celebrando finalmente en una obra como Fe y Alegría, ¿no? Entonces, aparece para nosotros en la provincia jesuítica lo que llamamos el Plan de Formación Provincial, el nombre de Caroner, que es ese momento de iluminación que San Ignacio de Loyola tuvo, y ya tiene pues algunos años esta nominación para nosotros. Y el crecer en las diversas etapas o bloques que nos ofrece el plan de formación permite que inclusive Fe y Alegría y las otras obras de la provincia también sean cada vez más ignacianas, más jesuitas en el amplio sentido que tienen hoy, ¿no? De apostar por la fe y por la justicia, de ser realmente una obra abierta al diálogo, de poner los temas sobre la mesa, de hacer la incidencia que queremos realmente realizar a nivel del Estado. Y Fe y Alegría lo ha hecho, y lo ha hecho muchísimo, ¿no? Y en estos últimos tiempos ustedes han producido documentos muy, muy hermosos que son realmente fundamentación pedagógica y una manera, un modelo, si se quiere, pues, de una propuesta educativa. Siempre la Compañía de Jesús pues es inquieta, ¿no? Yo utilizaba el día del 14 de enero con mis hermanos jesuitas, y ahora que estoy visitando las obras también, una frase de Francisco, ¿no? Caminamos con un corazón que no se acomoda, ¿no? Eso es muy típico de la Compañía de Jesús. Ignacio es un peregrino y así se entiende.
así se entiende, y es alguien que está en constante búsqueda, ¿no? Y encuentra una cosa y siempre hay algo más a donde ir, y por lo tanto es un corazón, es decir, la fuerza y el fuego que hay en el corazón, pero que no se acomoda, que no se queda quieto, que siempre está preguntando. Entonces la federación y la asociación aquí en la provincia de Fe y Alegría pues va encontrando cosas, va encontrando respuestas, pero siempre hay algo nuevo, ¿no? Todo este tema de inclusión en el cual ustedes están inmersos, ¿no? En donde son pioneros, en donde inclusive hacen trabajos con el Estado, en donde ellos aprenden de ustedes. Es decir, todas esas son situaciones muy nuestras, muy de la compañía de Jesús, muy de la espiritualidad que nosotros vivimos, ¿no? Yo estoy actualmente conversando con las obras, conversando con los directivos, con los jesuitas, y una pregunta haciendo referencia a lo que el mismo Francisco nos decía y a lo que el Padre General Arturo Sosa también, cuando nos hablaba él de la audacia de lo imposible, ¿no? De lograr realmente aquellas cosas que parecieran tan difíciles de alcanzar. Pero la palabra que utiliza Francisco es la audacia profética, ¿no? Y entonces yo estoy preguntándole a cada una de las obras y a la provincia también, ¿no? Bueno, ¿cuál es la audacia profética que Dios nos pide hoy? ¿Cuál es esa audacia profética que se nos pide hoy como cuerpo apostólico de la compañía de Jesús? Todos estos hombres y mujeres que abrazamos realmente nuestra espiritualidad y que queremos caminar juntos. ¿Dónde? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo responder? ¿Qué hacer? Entonces, eso implica peregrinar, ¿no? Implica peregrinar. Bueno, lo otro muy característico de los documentos de la Congregación General 36 es el tema del discernimiento, ¿no? O sea, Francisco, si ustedes revisan su alocución, las respuestas luego a las preguntas y cómo está permeado además los decretos de la Congregación General 36, aparece el tema del discernimiento. Cómo se nos invita a todos nosotros a convertirnos en comunidades orantes, comunidades de discernimiento. Eso quiere decir que siempre estamos planteándonos la pregunta: ¿qué quieres, Dios, de mí? ¿Qué quieres hoy? Porque probablemente lo que quisiste hoy no fue lo de ayer, ni será pues lo de mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo caminando? Hay cosas sostenidas por donde va nuestra gran misión, pero hay otras cosas en donde hay que flexibilizar. Entonces, esto de la audacia profética tiene un lugar peculiar, ¿no? Y yo estoy tratando de compartirlo y pedir que continuemos en este espíritu de seguir discerniendo, ¿no? Por el tema de la formación espiritual es clave y es central en lo que nosotros hacemos, y además cómo comprendemos la compañía de Jesús. Si bien es cierto que nosotros invitamos a muchos otros que pueden no ser creyentes en Jesucristo a hacerlo, eso no quiere decir que nosotros vayamos a diluir nuestra creencia y en lo que significa, porque para nosotros pues somos cristocéntricos. O sea, definitivamente eso no hay otra vuelta que darle. Para nosotros el Evangelio realmente es algo que abrazamos y con él tratamos de aprender y de además caminar con los crucificados en la historia. O sea, para nosotros eso es indiscutiblemente parte de quienes somos, y por lo tanto nos enamoramos del Evangelio y de la persona de Jesucristo. Pero ahí, y vamos nosotros a la espiritualidad de Ignacio, ¿no? En el centro de todo esto pues aparece el principio y fundamento y lo importante que es el servir. Y para mí allí está justamente la oportunidad que tenemos de coincidencias con muchísimas personas, ¿no? Porque finalmente se trata de un tema humano, de ayudar al ser humano, de enamorarnos del ser humano, de caminar con ellos, de sentir con las situaciones más complejas en las fronteras geográficas o existenciales que puedan estar. Y por lo tanto, desde el servicio, nosotros podemos estar y crecer con muchas personas, con muchísimas personas. Pero ciertamente que para nosotros la espiritualidad, que es el sello, finalmente es la impronta, es la manera como hacemos, ¿no? Ya en términos más de la compañía, nuestro modo de proceder, ¿no? ¿Cuál es nuestro modo de proceder? Nuestro modo de proceder es el del Señor Jesús. Y el del Señor Jesús es el de alguien sensible al que está caído, a detenerse, a ayudar a levantarse de esa situación, de empoderar a la persona, de rescatar los derechos humanos de esa persona, ¿no? Y eso es algo que es común para muchas personas. Entonces, la espiritualidad como tal, la formación a la que nosotros invitamos, ¿no? Realmente se convierte en una oportunidad de crear un cuerpo apostólico de personas que, fortalecidas en la amistad,
por tener unos mismos ideales de ayuda al ser humano, sencillamente abren espacios de compartir extraordinarios, ¿no? Y así pasa pues en los talleres de formación, porque definitivamente viene gente porque es muy religiosa o muy creyente, pero hay otros que no, y sin embargo nos une la misión, nos une la ayuda al ser humano, ¿no? Entonces en gran parte nuestra espiritualidad gira alrededor de eso y es algo que compartimos. Como conocemos pues un poco su historia, había tenido un proceso de conversión muy serio luego de haber sido herido en una batalla, ¿no? Este proceso de conversión se produce en su casa, en la casa Loyola. Él se va hacia el sur de España, llega a Montserrat. En Montserrat entrega las armas, se pone a los pies de la Virgen, se confiesa una y otra vez, tratando de realmente ser un hombre nuevo, ¿no? Y luego de Montserrat, él se va a esta pequeña población de Manresa, muy cercana en realidad a Montserrat, ¿no? Y él se queda en las cuevas de Manresa, ¿no? Y en todo el tiempo de Manresa, él va a tener lo que va a llamar esta lucha del movimiento de espíritu, ¿no? Un espíritu bueno que me llama hacia las cosas de Dios y que me invita a servir y me invita a desgastarme por los demás, y el otro es el espíritu malo que me lleva a la superficialidad, a no querer ahondar, a tomarme la vida de una manera mucho más ligera. Y en medio de todo ese proceso hay un momento en donde Ignacio, estando junto a este río Cardoner, que es muy pequeño, es un río muy pequeño, ¿no? A él se le iluminan, ¿no? Se le ilumina. Dice que es como que todo se le hace nuevo, completamente nuevo. Y viene una iluminación que, por supuesto, le viene de arriba, de Dios, pero era fruto de todo el proceso de conversión que él había tenido. Es decir, no es un punto mágico, ¿no? Es el fruto de mucho esfuerzo, de muchas situaciones de desolación que él vivió, de otros momentos de gozo y de consolación. Y finalmente, pues este abrazar de Dios a Ignacio le permite encontrar un momento de luz y de gracia. Y a eso estamos invitados todos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el nombre del plan de formación provincial, ponerle Cardoner, es justamente eso, ¿no? Y queremos pedir esa gracia. Queremos pedir esa gracia para la provincia y para todos los que hacemos colaboración de la Compañía de Jesús en el Ecuador. Y buscar nuestros propios Cardoneres. Buscar nuestros propios Cardoneres, acercarnos a la persona de Ignacio, conocer su autobiografía, hacer juntos un mapa de vida, pero ir ya adentrándonos mucho más allá a través de lecturas, de talleres y descubrir la riqueza que hay en la espiritualidad que Ignacio nos ha dejado como legado, ¿no? La espiritualidad, eso lo conocemos, pero yo lo repito además una y otra vez, la espiritualidad es algo para la vida, ¿no? Y no solamente es para hacer el trabajo que me toca en la Compañía de Jesús, es para que tú te relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con las personas con las que estás, y por supuesto para crear un ambiente de trabajo que tiene un sentido de entrega, ¿no? De entrega plena, de desgastarme, de estar allí, es decir, de descubrir y de lanzarnos, ¿no? Volviendo a lo que les decía antes, ¿no? A tratar de contestar cuál es esa audacia profética, ¿no? Entonces, busquemos nuestro Cardoner como colaboradores de esta misión de la Compañía de Jesús en el Ecuador y pidamos esa gracia, ¿no? Para la cual necesitamos profundidad, necesitamos también ser personas profundas, capaces de llegar a lo más hondo de nuestro ser, revisar aquello que no está bien, ¿no? Las afecciones desordenadas que llama Ignacio, y desde ellas sentirnos libres para construir un mundo, un reino en donde realmente la justicia y la paz sean parte de lo que vivimos. Desde la Compañía de Jesús y en todos los centros educativos, y particularmente las oportunidades que se crean en el aula y en todos los centros y espacios de aprendizaje en Fe y Alegría, pues lo que queremos es eso, ¿no? Formar agentes transformadores de la sociedad, ¿no? Eso es clave, ¿no? Entonces, para ustedes niños, niñas, para los jóvenes, ¿no?
realmente tómense muy en serio los estudios, ¿no? Tómense muy en serio lo que están haciendo en el aula. Hay diversas maneras de ir aprendiendo. Gracias a Dios, Fe y Alegría y todos los otros centros de la compañía se lo están planteando y lo traen a ustedes, ¿no? Los maestros, ¿no? También un saludo especial para todos ustedes, educadores y educadoras de Fe y Alegría, que están aprendiendo, ¿no? Y tienen que flexibilizar y salir probablemente de paradigmas anteriores que estaban y tratar de hacer una lectura de cómo es que aprenden nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, un saludo para todos ustedes, realmente animarlos, ¿no? Toda la gente que hace pastoral, los directivos, absolutamente todas las personas de Fe y Alegría, quienes preparan, limpian y todo, porque cuando uno llega al aula, el centro educativo está listo, ¿no? Y hay tantas personas que trabajan en mantenimiento que pareciera que no están allí, pero es gracias a ellos que tenemos un aula organizada, ¿no? Y en la cual ustedes, niños y niñas jóvenes, están llamados también a colaborar y a dejarla limpia y organizada como lo hacen, ¿no? Entonces, contribuyamos todos, sintámonos una gran familia, la familia de Fe y Alegría en el Ecuador, la familia ignaciana de los jesuitas aquí en el Ecuador, y sintamos que ser agentes transformadores es un compromiso que viene muy, muy de dentro.